Muy buenas tardes, bienvenidos a todos. No imaginan ustedes la alegría que me da después de haber tenido que hablar al espacio infinito. No sé si lo habrá un chino o algo, lo habrá escuchado, no lo sé. Hay chinos que saben español. Sí, hombre. Pero me alegro muchísimo, sinceramente, de que hayáis venido. Esta es la última tertulia de este curso. Gracias a Diego, que, en fin, que tiene una paciencia increíble de la cantidad de veces que se le cambia la fecha, en fin. Pero no sé si el año que viene seguiré. Yo quería hoy ser breve, no sé si lo podré ser, porque en mi largo recorrido por la historia de las mujeres, tanto científicas como humanistas, de todos los órdenes de la vida que hacen los hombres, exactamente, pues cada vez me han emocionado más, me han interesado más, y he llegado a la conclusión de que la mujer, siendo, por ejemplo, científica, tiene unos valores añadidos que son la sensibilidad, especialmente hacia los demás. Eso lo he notado yo en las muchas biografías que he leído. Todavía recuerdo cuando leí por primera vez la biografía de Madame Curie, que, en fin, 2 veces premio Nobel, podía haber ganado muchísimo dinero. Sin embargo, cuando el marido le dice, mira, que los empresarios de los Estados Unidos les interesa mucho que patentes la forma de obtener el radio, porque eso era un negocio impresionante. Y ella contestó, diles que algo que beneficie a la humanidad no quiero patentarlo para nada. Que siga su curso y que hagan lo que le dé la gana, que yo les enseñaré cuál es la fórmula. Esto dice muchísimo de una persona, porque no solamente tenemos en ella una inteligencia, una constancia, sino también tenemos algunas virtudes que parece que son muchas veces o que no se dicen de los hombres. Sin embargo, cuando se habla de una mujer, parece que se le añade no solamente su belleza, sino sus virtudes. Hoy titulé esta tertulia Isabel de Portugal, una emperatriz para España. Podría haber puesto una reina olvidada, una reina desconocida, que en realidad es todo eso, ¿no? Pero yo he querido hoy traer ante ustedes a una mujer para mí espectacular, tanto por su inteligencia como por su belleza, como su prudencia y su inusitado amor a España y a su marido, el emperador Carlos V, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Pero yo quisiera, que además es Carlos I de España, soberano de Castilla, de Aragón, de Nueva España, del Perú, de los Países Bajos, de Media Italia, en fin, un buen partido, podríamos decir, porque vamos, además representa la defensa del cristianismo, en el aspecto social, político, podríamos decir, ¿no? El Papa tiene reservado su asiento en la historia de Occidente como el gran defensor de la cristiandad. Pero yo quisiera que empezáramos esta charla. Por favor, sitúense ustedes durante unos minutos en Sevilla y en los reales alcázares de Sevilla. Abran su imaginación a una Sevilla en fiesta. Son miles de personas las que se han echado a la calle,
no solamente sevillanos, sino de los pueblos aledaños, incluso de aquellos que pueden haber venido del norte de España, del centro de España, a Sevilla, a ver si se embarcan de la manera que sea en alguna nao de la carrera de India para quitarse el hambre en la otra parte, en el otro continente, ¿no? En fin, van a recibir a la ya emperatriz, porque ya el matrimonio con su primo carnal, Carlos I de España y V de Alemania, como lo conocemos por aquí, ya se ha casado en Lisboa por poderes. Ya es, podríamos decir, oficialmente emperatriz, pero falta el matrimonio en la propia Castilla y se escoge Sevilla. Ella tiene, estamos el 3 de marzo de 1526. Ella tiene 23 años, él tiene 26 años. La diferencia, evidentemente, no es grande, pero no sé, prefiero ponerme la otra gafa que veo mejor. Hay que decir de antemano que no se conocen ninguno al otro, pero este matrimonio es un matrimonio por interés. Ella va a aportar nada menos que 900.000 doblas de oro, una auténtica fortuna como dote, y él va a aportar como arras 300.000 doblas de oro, para lo cual tiene que hipotecar 3 ciudades jiennenses como Úbeda, Baeza y Andújar. Las relaciones entre la familia española y la familia portuguesa han durado 7 años, hasta él decidirse por su prima Isabel de Portugal. El emperador va a entrar 7 días más tarde, porque viene de Madrid, donde se ha firmado un tratado de paz el 14 de enero de ese mismo año con Francisco I de Francia. Después de la batalla de Pavía, la ha perdido Francisco I. Y entonces en Madrid firman un tratado del que hablaremos un poquito simplemente más adelante. Llega, dicen los cronistas, llega pues como se llega de un viaje por caminos de herradura, donde se tardan semanas y semanas de ir de un sitio a otro, en fin, que te salen jabalíes o ciervos por un sitio, si no te salen 4 lobos, en fin, que la cosa no era ninguna broma. Yo recuerdo que a mediados del siglo XVIII tardó José Celestino Muti en venir de Madrid a Cádiz 1 mes, a lomo de mula. Pues no había diligencias o carrozas o cosas así de ese tipo. Bueno, entonces ella ha entrado en Sevilla, como digo, el 3 de marzo y se ha dirigido a la catedral sevillana, donde es recibida bajo palio. Ese palio está todo adornado de piedras preciosas traídas de América. Por lo visto, llamó la atención de todo el mundo de cómo era el palio, ¿no? Los palios que se usan ahora no son lo mismo. Bien, entonces llega ataviado el hombre con su traje, en fin, de eso tiene que cambiar y tal, eso. Y se dirige, bueno, ella entra por la puerta de la Macarena en Sevilla, donde han levantado un arco triunfal como jamás se había visto, ni en Sevilla ni en toda España, porque esto tiene una trascendencia no solamente en España, sino en toda Europa, porque claro, es la emperatriz, y por consiguiente muchos de los países europeos están sometidos de alguna manera a ese emperador, y ella es la emperatriz, evidentemente.
llega a la Catedral de Sevilla, donde va a oír misa, donde va a entrar bajo palio, donde un coro impresionante de niños entona un Te Deum, y ahora espera a que llegue el novio, digamos, porque se está retrasando. Bueno, al final todo se va a celebrar en el Salón de Embajadores de los Reales Alcázares de Sevilla. Y al final, ya lo vamos a ver allí, allí se dirige, dicen casi textualmente, una joven muy agraciada, los ojos hermosos y serenos, del color de la avellana, la piel rosada, los labios sensuales, una postura distinguida y señorial. Yo he querido reflejarlo aquí, pero es que no se puede ver, porque está muy lejos, pero este cuadro es de Tiziano. Y si ustedes se fijan perfectamente, es una verdadera preciosidad el cuadro. Después, sobre el gusto sobre ella, se podrá tener más para allá, más para acá. Pero el cuadro, para mí, es impresionante. Este está en Portugal, y no se sabe quién lo ha pintado, y este está en el Museo del Prado. Este cuadro estuvo en la celda del soberano, Carlos I, en Yuste, porque es que no podía separarse de ella, aunque ya había muerto ella, él iba siempre con ese cuadro y lo tenía delante de su cama, viéndolo constantemente, porque de esa manera parecía que no se lo hubiera muerto. La han recibido en la frontera, como yo dije. Primero sale de Lisboa, de la ciudad de Elvas, pasa a Badajoz y ya empieza un recorrido largo, como he dicho antes, por muchas ciudades y pueblos, donde el pueblo sale a recibirla con todos los honores que se podía hacer un pueblo entonces en aquellos tiempos. Entonces ella viene acompañada de una cohorte de damas suyas, en fin, damas que la cuidan, en fin, lo que puede llevar una reina o una emperatriz, y los recibimientos son verdaderamente apoteósicos. Quedarse con esto porque ella, a lo largo de toda su vida, hoy dicen los grandes historiadores, que fue la reina más querida de todas las reinas españolas por el pueblo llano. Alguna explicación os daré. La han recibido el arzobispo de Toledo, el duque de Calabria y el duque de Béjar como oficialmente, pero otros nobles como el duque de Medina Sidonia, por ejemplo, por un ejemplo conocido, pues también se han sumado, ¿no? Después van bandas de música con tambores, cornetas, chirimías y todo lo que podía imaginar. A todo esto andando por los caminos, no metido en un furgón ni en un tren. Bueno, ya dije que había entrado por la puerta de la Macarena. Se van a ver por primera vez los dos, y se van a ver precisamente en el Salón de Embajadores del Alcázar de Sevilla. Previamente, el matrimonio, han tenido que pedir dispensa al matrimonio al ser primos hermanos, al Papa, lógicamente, el cual se lo ha concedido. Como el emperador se retrasa, ella espera impaciente, pero llegará el momento en que se van a ver frente a frente. Esto parece una novela un poco rosa, pero se va a ver frente a frente, y entonces él, que solo había visto las doblas de oro, porque el reino estaba en bancarrota y las guerras valen mucho dinero, entonces él lo que esperaba son los 900.000 doblas de oro, pero no se imaginaba aquella joven verdaderamente impresionante que lo dejó ensimismado, enamorado,
para el resto de su vida. Él había tenido ya, con sus 26 años, ya había tenido 3 amantes. Una de los Países Bajos, otra italiana y otra española. Cada una de ellas le dio una hija, porque ahí no había otra cosa para evitarlo. Incluso él ya, a pesar de su corta edad, había pretendido muchas princesas de las cortes europeas, pero al fin no había cuajado con ninguna de ellas. Parece que el destino la había reservado a esta joven portuguesa, por no decir portuguesa española, porque era hija de una española, de María, una hija de los Reyes Católicos. Bueno, pues una de las que pretendió él era María I de Inglaterra, María Tudor, que estuvo casada con Enrique VIII. No, era hija, de Catalina y de Enrique VIII. Entonces, él al final no se quiso casar con ella, y quien se casó con ella fue su hijo. Cuando el hijo vio a aquella mujer, muchísimo más vieja que ella, más viejo que ella, nada agraciada, que lo único que dedicó su corta vida de reina fue a perseguir anglicanos. Entonces él le escribe a Tiziano y le dice, por favor, porque él le había encargado a Tiziano una serie de cuadros mitológicos que Tiziano denominó poesías a los lienzos que él pintaba. Y entonces le pintó uno, Dánae, titulado Dánae y la lluvia de oro. El padre de Dánae, que un oráculo le había dicho que el hijo que engendrara lo mataría, pues, ¿qué hizo? Encerrar a la hija. Pero Zeus se enamoró de ella y entró en la prisión como una lluvia de oro y la engendró. Y de ahí nació Perseo, el conocido Perseo. En fin, una historia de esas muy, muy interesante. Pero a los pies del cuadro, Tiziano pinta una mujer hermosísima, lánguidamente echada, que coge el cuadro de una punta a la otra. Es Isabel de Osorio, la amante de Felipe II. Porque era costumbre, Tiziano le encomendaban, por ejemplo, él se basó ya previamente, un arzobispo le había mandado que le hiciera un cuadro, pero que por favor le pusiera debajo al amante, para él verla, no extrañarse de esa cosa, porque era muy normal, vamos, eran príncipes de la Iglesia y no tenían control, ni les pasaba por la imaginación tener control de su vida sexual. Bueno, pues como decía, se casó con ella. Carlos V, nos dicen los cronistas de la época, se encontraron en el salón de embajadores y él inmediatamente quedó prendado de ella de tal manera que jamás en la vida matrimonial le fue absolutamente infiel, en nada. Ya dije que había tenido 3 hijas previamente. Después tendrá otras amantes. Una de ellas será Bárbara Blomberg, madre de don Juan de Austria, vencedor de la batalla de Lepanto. Es una cosa muy interesante. Bien, pues se escucha una misa nupcial, después llega el baile, mientras Sevilla seguía en una impresionante fiesta, y a las 2 de la madrugada, dice, la pareja se fue a la cama a consumar su unión. A las 2 de la madrugada. Y ahora, textualmente, dice, en su cámara
se acostó la emperatriz, y desde que fue acostada, y desde que fue, o después de ser acostada por sus damas, que la desvestían, la vestían, etcétera, etcétera, pasó el emperador a consumar el matrimonio como católico príncipe. Así lo dejan recogido los propios cronistas de la época. Las fiestas duraron varios días en Sevilla, pero hubo que suspenderlas, pues eso sí, porque llegó la Semana Santa. Y entonces no era lo lógico que, mientras tanto estuvieron en Sevilla, pues él se dedicaba a fiestas de toro, a justas en las que él intervenía, etcétera, etcétera. Una cosa muy, muy interesante, porque nos dicen cómo era aquella época. Pero al final, realmente, el viaje de novios era Granada. Y entonces se desplazan a Granada, salen de Sevilla el 18 de mayo y llegan a Granada el 4 de junio. Prácticamente 18 días de camino. Las primeras semanas de casado allí, dice, porque yo me baso en los cronistas, uno de los servidores de la emperatriz, que venía de Portugal con ella, decía que cuando por la mañana salían de su habitación, mostraban una indudable satisfacción. Eso, tal como lo dijo, yo lo digo, ¿no? Pronto, los novios, que una de las razones por las que van a Granada es para orar, rendir homenaje a sus abuelos, Isabel y Fernando, porque son abuelos de los dos. Uno es hijo, ella es hija de María y él es hijo de Juana, ambas hermanas. Pues bien, en la Capilla Real de Granada es donde estaban enterrados y ella se enamora de Granada y ya nunca olvidará Granada. Cuando se esté muriendo, está pidiendo que por favor la entierren en la Capilla Real de Granada. Y habrá que esperar a 1546, me parece recordar, cuando su hijo, cuando ya termina el monasterio del Escorial, vaya por ella y se la lleve al monasterio del Escorial. De allí está enterrada. Pero el deseo de ella era estar en la Capilla Real de Granada junto a sus abuelos. Porque hay una cosa muy interesante, y es que ella dominaba 4 idiomas, con 23 años, 4 lenguas vivas y una lengua muerta como era el latín. Y tiene su explicación. Es que su madre María era una mujer cultísima, porque así la había preparado Isabel la Católica. En el 2004, en esta sala, di yo una conferencia, porque es el año de la muerte de Isabel la Católica. Hacía 500 años que había muerto Isabel la Católica. Entonces se titulaba, lo titulé, ¿fue Isabel la Católica una reina culta? Pues siempre, cuando se habla de Isabel la Católica, expulsó a los judíos, expulsó a los moros, esta toma de Granada, todas estas cosas de carácter bélico. Pero no por mí, sino los que vieron ese anuncio en la prensa. Esta sala estaba abarrotada y el pasillo lleno de gente. De la curiosidad, a ver qué nos dice este señor de por qué era esta mujer una reina culta. Y efectivamente, porque ella es la que llama a Beatriz Galindo, la latina, y se prepara ella en latín y prepara a todos sus 5 hijos. Ella es la que va buscando los personajes más importantes de la cultura de su tiempo para darle clases. Tenía una biblioteca, ella, y otra biblioteca para su hijo varón. Bueno, pues sigamos adelante.
En Granada, largos paseos del matrimonio, un día sí y otro también, a la Alhambra. Ninguno de los dos la conocía, pero ni en los jardines del Generalife, ni la Alhambra la conocían. Entonces quedaron tan prendados de ella que iban prácticamente casi todos los días a visitar la Alhambra y estar allí. Es precisamente en ese tiempo en Granada cuando ella queda embarazada de Felipe, que será Felipe II, cuando él ordena que se levante un palacio, que todo el mundo podemos ver, dentro de la Alhambra, estilo renacentista, llamado, o que le llamamos, el Palacio de Carlos V. Pero este hombre estaba tan enamorado de su esposa que estaba siempre pendiente de todo aquello que a ella le gustara. Él, sus ratos que no estaba con ella, pues se dedicaba a la caza. Incluso algunas veces hasta se perdió. Menos mal que encendían las antorchas de todas por la noche del Palacio de la Alhambra, y entonces él veía por los bosques cercanos a dónde tenía que dirigirse, porque claro, no se le ocurrió llevar una brújula. Bueno, ¿qué hacía ella mientras? Leer. No cualquiera. Leía nada menos que las meditaciones del emperador filósofo Marco Aurelio, que debíamos de seguir leyéndola. ¿No te parece, Diego? Algo aprenderíamos. Y a las obras de Erasmo de Rotterdam, probablemente al Inquiridión, o cómo debe ser el caballero cristiano, y el elogio de la tortura, de la locura, perdón. Y hay una cosa muy anecdótica y muy curiosa, que le hace un regalo de flores, traídos expresamente de Persia, desconocidos por completamente en España, que se llaman claveles. Y ella quedó tan asombrada de aquel colorido de la mata de eso. No dice si estaba en una maceta, me imagino que estaría en una maceta, ¿no? Entonces ordenó plantar miles de claveles en toda la Alhambra. En fin, son cosas curiosas, ¿no? De Granada, bueno, otra cosa que se me ha olvidado, sabiendo el interés por el conocimiento de ella, por la lectura, trajo nada menos que a Garcilaso de la Vega, a Granada, invitado en Granada, que se va a enamorar de una de las damas de Isabel, también llamada Isabel, pero Isabel Freire, que le dio calabaza. Pero él siguió recogiéndola en sus poemas como Elisa. Esa era eso. Después de Italia, que entonces era embajador, el autor del Cortesano, Baldassare di Castiglioni, eso lo leían en todas las cortes de toda Europa, y Juan Boscán, que era catalán, que es el que traduce al español la obra El Cortesano de este hombre que acabo de repetir. De Granada viajaron a Barcelona. Cuando terminó el tiempo que habían estado en Granada, viajaron a Barcelona, porque él lo que quería era traspasar, irse a defender el cristianismo, aunque tuviera 26 o 27 años. Defender el cristianismo lo tenía que defender, porque ya había aparecido Lutero, ya teníamos en Baza Lutero. Pero claro, aquí Lutero es un reformador y Erasmo es un renovador, porque el erasmismo fue aceptado hasta por cardenales españoles. Pero claro, si entramos en esto sería muy discutible. Él
no como Lutero, que sembró, que clavó sus 95 tesis, una de ellas sobre la indulgencia en la puerta de la iglesia de Wittenberg. Lutero se carga, digamos, al catolicismo. Eso es indudable. Respecto a las indulgencias, llevaba toda la razón del mundo, porque yo que he estudiado detenidamente todos los papas de la Iglesia Católica del siglo XVI, que me parece recordar que eran 22, se salvan 2 o 3. Los demás dejaban mucho que desear, porque ese dinero que se pagaba las indulgencias, sí estaban levantando o pintando la Capilla Sixtina, todas esas cosas, pero una gran parte de dinero se iba en grandes bacanales. Eso hasta los historiadores católicos lo dicen, no es que lo diga un historiador de la Rusia soviética, que lo dicen los mismos de eso. Bueno, pues ya empieza el problema que va a tener el resto de su vida ella, de convertirse en gobernadora del Reino de España, lo cual no era ninguna broma. Primero porque ella no estaba preparada para eso. Lo que pasa es que, como veremos adelante, tuvo una capacidad impresionante para poder hacerlo, porque de los 13 años del matrimonio, 7 están separados y 6 juntos. Y por eso en este cuadro hay quien ve una cara de tristeza, porque no fue una reina feliz, porque le faltaba a su marido. Ella desde pequeña, sin conocer, desde que tenía 14 o 15 años, ella decía que su ilusión era ser emperatriz, como otros dicen otra cosa. La cosa de una chiquilla no iba a decir que quería ir a pescar. Para él, que era una infanta de Portugal, pues o reina o emperatriz. Eso es lo que necesitaba. Pero cuando deja a su mujer, se lleva 2 meses en llegar a la frontera, tiene que volver porque los problemas con el reino de Francia, siempre en lucha con el reino de España. Pero ese tiempo ya está ella gobernando España. 2 meses, 3 meses, 6 meses, hasta que va a llegar un momento en que va a ser 4 años seguidos, sin estar al lado de su marido, cuidando de sus hijos y llevando el reino, y desplazándose constantemente de un sitio a otro, porque continuamente llegaban lo que se llama la fiebre terciana, que te puede matar, vamos, esto es así. Pero veamos un poquito de su pequeña biografía en Portugal. Nació Isabel el 24 de octubre de 1503 y morirá en el Palacio de Fuensalida, en Toledo, el 1 de mayo de 1539. Por consiguiente, 36 años de edad muere ella. Esta mujer que hay aquí está pintado algún tiempo después por Tiziano, después de muerta ella, basándose en un cuadro que no se sabe muy bien el nombre del autor, y entonces, basándose en él, pinta donde está el ojo atento de su esposo Carlos V. Y esta es la imagen que ella tuvo. Fíjese que le ha puesto una expresión de serenidad, o si quieren ustedes de tristeza, como quieran enjuiciarlo. Bueno, pues esta emperatriz era hija de Manuel I de Portugal, llamado el Afortunado, y de María de Aragón,
la tercera hija de los reyes católicos. Primero Isabel, Catalina, María, Juana y Juan. Pues ella es la tercera hija de los reyes católicos, Isabel y Fernando. La madre había sido casada, María, con el rey portugués tras el fallecimiento prematuro de su primera esposa, Isabel, que era hermana de María, y por consiguiente también hija de los reyes católicos. Y esto nos lleva a la educación de ella, como ya he anticipado, por la educación que recibió la madre de los reyes católicos. Así de claro. Es decir, porque el Renacimiento llevó consigo el humanismo. Había humanismo cristiano y humanismo laico, podríamos decir. Esto se supone que eran humanistas cristianos, ¿no? ¿En qué consistía? Pues muy sencillo, el Renacimiento imperaba el teocentrismo, es decir, el imperio de la fe, sobre todo. La gente leía, bebía, fe, cristianismo, todo lo que fuera proviniera de la ESO. Y con el Renacimiento aparece el antropocentrismo, en el que el hombre ya se constituye como el centro de la sociedad. No por eso relega a Dios o lo quita del medio, sino que aparece eso. Ese Dios me ha dado a mí la razón, y yo voy a emplear la razón en todos aquellos actos que la sociedad me invite a hacerlo o que yo quiera promover en la propia sociedad. Y esto es así. Entonces se extendió el clasicismo griego y romano, volvieron después de 1000 y pico de años que habían prácticamente desaparecido. Por eso los duques y las cortes, que eran los reyes de las distintas cortes en que estaba dividida Italia, pues mandaban a su costa, a Grecia, a encontrar manuscritos, todo aquello que hubieran escrito los griegos en aquellos periodos clásicos. Y además, incluso, estudiaban el griego. Porque una de las cosas que trajo el romanticismo fue algo muy curioso. Y era dar a la hija la misma educación que le daba al hijo. Un ejemplo de ello, por ejemplo, es Sofonisba Langhisola, una gran pintora italiana, de Cremona. Esta chica, pues, estudiaban igual que el hijo varón. Y muchas estudiaban el griego, por decisión de sus padres, porque habían adoptado ese nuevo sistema de vida que los dejaba maravillados. Porque cuando tú llevas 1000 y pico de años acostumbrado a una misma cosa, de pronto te llega de eso. Yo me acuerdo muchas veces, y perdonen eso, cuando yo llevé a mi madre a Francia, ya mi madre era mayor. Entonces yo tuve que ir de noche a Francia con las 4 cosas de francés que había aprendido en el bachillerato. Me pasé de estación, en fin, una serie de eso. Pero tuvimos que coger una cercanía. Yo no estaba acostumbrado a eso, ¿no? Y cuando entramos en el vagón, era un sábado, nos encontramos el vagón lleno de chicos sentados y las chicas encima de sus burlos. Mi madre no sabía por dónde meterse, pero claro, era algo que aquí no se podía ni imaginar siquiera, porque para acercarse a una chica
dábamos 20 vueltas a la calle ancha, traer a la chica y después tenía que dejarla en la esquina de la calle. Pero bueno, eso es lo de menos. Y en Valladolid será donde nazca el futuro Felipe II, el 21 de mayo de 1527. El parto de Isabel fue dificilísimo. 13 horas dando a luz. Además, para que no se le viera el rostro, el rictus de dolor, mandó que se apagaran todas las antorchas menos una, que se le pusiera un velo en la cara, para que nadie viera el dolor que estaba padeciendo. Y cuando la comadre insistía y le decía, majestad, desahóguese, ella terminó diciéndole, no me pidáis eso, comadre, que antes muero que gritar. ¿Cómo estaban educados los hijos de los príncipes, de los reyes, incluidas las hijas? No podía manifestar, ni siquiera ante sus súbditos, el dolor que padecía. Bueno, pues cuando nace Felipe II, y están, en fin, encantados, porque el emperador estaba, vamos, encantadísimo de que su primer hijo fuera varón. La descendencia y el recoger, como después ocurrió, el reinado, evidentemente, le gustaba más que fuera un chico que una chica. Eso era así. Bueno, pues empezaron a llamarle Felipito. Estas son curiosidades que no tienen ninguna importancia. Porque se lo puso uno de los bufones del emperador, del rey, que se llamaba Francesillo de Zúñiga, que era además escritor e historiador, pero era también el bufón. Bueno, se representaron autos sacramentales cuando nació Felipe. En uno de ellos se le relacionaba con San Juan Bautista. En otros aparecían profetas prediciendo el futuro que tendría Felipe II. En fin, las cosas de la época. Pero esa alegría, que es una faceta que no se conoce de Carlos V, en plena alegría por el nacimiento de su hijo, llega una noticia de Roma en el que se le da cuenta del saqueo de Roma por las tropas imperiales, por sus tropas. La inmensa mayoría de ellos, 10.000, eran alemanes. Dicen que, como no se le pagaba a la soldada el sueldo, pues entraron en Roma e hicieron verdaderas barbaridades. Robaron todo lo que pudieron, mataron a todo lo que se enfrentaba, etcétera, etcétera. Entonces, a él le hizo mucho, sufrió mucho por esa manera de actuar de su propia gente, y entonces él exclamó, verdaderamente, quisiéramos mucho más no vencer que quedar con tal victoria vencedora. Esto lo dice Alfonso de Valdés en su diálogo de las cosas ocurridas en Roma. El caso es que transcurrido 3 meses del parto, Carlos tuvo que dejar a Isabel, nuevamente preñada, como se decía entonces, como regente del reino. Se dirigía a Aragón para, en fin, pedir dinero, que es lo que este hombre iba de eso. Pero he querido recoger esto porque hay un sentimiento dentro. Después yo creo que Carlos V fue más sentimental que su hijo Felipe II. Por lo menos yo lo veo así. Este hombre no pudo soportar la muerte de su mujer. Se casó nada más que una sola vez. Después pudo tener amores como Bárbara Blomberg, pero nunca olvidó a su mujer. Por eso manda a Tiziano que haga
ese retrato de ella y que se ponga cuando él ya no puede más. Es cuando le deja el reino a su hijo y se retira a Yuste. Y allí va a morir. Bueno, la cosa es que al final lo más importante de esta mujer es su regencia del reino, su gobernación del reino. He tomado aquí nota de las cosas más sobresalientes que ella le correspondió hacer, y era escribirle detalladamente casi todos los días lo que ocurría en el reino que ella regentaba. De camino le exponía su amor en las mismas cartas que le escribía. Transmitir al reino las cartas que ella recibía de su esposo, donde le contaba todo lo que estaba haciendo en Europa, para que se las transmitiera al pueblo. El nombramiento de los altos cargos. Que no se enmarcaran hacia América ni nuevos convertidos, ni judíos, ni musulmanes. Que no se enmarcaran para América ni a esclavos, ni a descendientes de aquellos que habían sido penados por algo. Controlar el comercio de India, era muy importante. Para eso Isabel había creado la Casa de Contratación en Sevilla en 1503. Eso era muy riguroso. El dinero que entraba en España, bueno, como decía Francisco de Quevedo, llegaba a España pero terminaba en Italia. Aquí se quedaba bien poco de dinero. La recaudación de dinero para luchar contra el pirata Barbarroja, que tenía el Mediterráneo completamente asustado. Preparar a la población para que estuviese prevenida por un posible ataque de Francia. Abastecer las plazas norteafricanas de armas, hombres y alimentos. Y lo que era mucho más fastidioso, desplazarse de ciudad en ciudad, huyendo de las epidemias, como decía, de paludismo o de tercianas, que iban de un pueblo a otro. Y hay una cosa que ha quedado y que recogen los historiadores: la alegría con la que la recibían todos los pueblos de España por donde llegaba, paraba o por los que pasaba. Salía el pueblo a recibirla y a homenajearla. Es una cosa muy, muy curiosa. Bueno, vamos terminando. Murió Isabel a los 35 36 años de edad, muy joven. La causa de la muerte fue un aborto de 3 meses, unido a la terciana que sufría ella con bastante frecuencia. Murió amando profundamente a su esposo y a su primo y a España. Para eso se le había inculcado su madre María, hija de los reyes católicos, su amor a España. Él, como sabemos, murió en el monasterio de Yuste. Ella se firmaba Isabel, reina y emperatriz, pero añadía abogada del reino. Siempre estaba pendiente. Ella se llevó toda su vida en España, desplazándose, controlando el reino, porque es muy curioso que él dejó un consejo del reino de 2 arzobispos y de 2 nobles, 4 personas. Entonces ellos pensaron que el reino ya lo iban a dirigir a ellos. Una chica joven, que no sabe nada de cómo gobernar. Pues nosotros gobernamos. Además es mujer. Por consiguiente,
todavía si fuera un hombre, pero como es una mujer, pues así pasaban las cosas. Pero claro, se equivocaron, porque desde el principio no pasó ni una. Todo aquello que no fuera en beneficio del pueblo, lo rechazaba. Todo aquello que no estuviera en la mente, o que ella supusiera que estaba en la mente del emperador, lo cortaba por completo. Cuando llevaban razón, sí lo aceptaba. En sus horas libres, después de tener que cuidar a sus hijos, una de las cosas que nos enseña esta mujer era dedicar las horas libres a cuidar a los enfermos desvalidos. Era la emperatriz, a descuidar a los enfermos desvalidos. Y aunque parezca mentira, estas cosas corrían por la nación, por el reino, y sabían en Burgos lo que ella hacía en Valladolid, evidentemente. Bueno, pues dicho esto, para poner dos ejemplos muy significativos de cómo ella era. Ella, ya gobernadora del reino, como le llamaban, pues se dirigió a Tordesillas a ver a su suegra, a Juana, llamada la Loca. Cuando entró en aquel mal llamado palacio, aquello era una cárcel, además dirigida por un marqués, un noble, ¿no? Estuvo primero asombrada de lo sucio que estaba aquello, que nadie la cuidaba. A esta mujer lo que le echaban era de comer y allá de las apañes. Le prohibieron ir a misa los domingos acompañada a misa los domingos a una iglesia muy cercana. Cuando entra ella y pasa por una serie de salas, al final la encuentra allí, mirando al infinito, después de años y años, que ella murió, si mal no recuerdo, 3 años antes que su hijo. Y entonces ella, una de las pocas veces, monta en cólera y arrasa con el marqués, y arrasa con todos los guardianes, y arrasa con todo, y los expulsa de allí, los echa de mala manera, y pone pues nueva gente, nuevas personas que se encarguen del cuidado de una señora que es Juana I de Castilla, que eso no lo ha perdido. Cuando los comuneros van a visitarla, salen asombrados de aquella mujer al que se llama la Loca, que la habían metido en Tordesillas empezando por su padre, su marido y su propio hijo. Su abuelo, mejor dicho, su padre, Fernando, porque él se quedaba sin nada y quería por lo menos ser regente del reino. Entonces él pensaba que Felipe el Hermoso y Juana pues irían para Flandes, para los Países Bajos, y entonces él sería otra vez, si no el rey, el regente. Pero una cosa muy curiosa, las cortes no le quitaron el título de reina a ella, sino que le mantuvieron el título de reina. Y los comuneros salieron diciendo, bueno, pero esta mujer razona estupendamente. Y hay anécdotas muy lejanas, eso no quiere decir, hoy se puede, los historiadores modernos, basándose en los psiquiatras modernos, que estudian todas estas cosas, ¿no? Pues llegar a la conclusión de que eso fue algo interesado, porque ella, y siempre recurren a cuando él se muere, que va por los campos, por los caminos, mesándose los cabellos y todas esas cosas, pero eso lo hacían todas. Pero a ella interesaba que eso fueran actos de locura. Cuando ella se casa con Carlos I, tiene que pasar
que no pasa. Porque cuando va a entrar en el lecho conyugal, este señor ya estaba acostado con una mujer. Porque hacía lo que le daba la gana. Y entonces ella no estaba acostumbrada a esas cosas. Ella no había aprendido de sus padres esa tolerancia. Entonces ella se enfadaba y se irritaba. Y cuando una mujer se irritaba, ya no estaba bien de la cabeza. Entonces, cuando ella viene a regresar, la pareja regresa a España, entonces paran en Londres, en el Támesis, y Enrique VIII sale a recibirlo y darle un obsequio, y él, que no era nada, porque no era ni siquiera Felipe I de España, alarga los brazos para recogerlo, el regalo, el obsequio, y ella le retira el brazo y lo recoge ella y dice: la reina soy yo. La que tonta no tenía un pelo. Bueno, pero en fin, eso se queda así por la buena. Y hay otro caso, que tras la batalla de Pavía, en Madrid, el 14 de enero, no se me está pasando, ya queda poco, el 14 de enero de 1526, por eso él llega tarde, llega a Sevilla, se firma el Tratado de Madrid entre Francia y España. Pero se le da la libertad a Francisco I para que regrese a Francia, pero tiene que dejar aquí a 2 hijos de 7 y 8 años, de rehenes. Las cosas no eran así por la buena. Además, tenía que renunciar a sus derechos sobre el milanesado, Génova, Borgoña, Nápoles, Flandes, a favor del emperador. Y todo lo firma este hombre. Pero el emperador no se fía absolutamente nada de él. Entonces, una de las cláusulas de eso es que tenía que casarse con su hermana Leonor, y además, como digo, dejar 2 niños pequeños aquí. 2 niños encerrados en una mazmorra con 7 y 8 años, tratados que no lo dejaban ni jugar, pero además con la agravante que no le permitían hablar francés entre ellos. No sabían hablar francés, hablaban francés y no sabían hablar español, los pobres chiquillos, que como quería que hablaran. Pues no podían hablar ni uno con otro. Cuando ella se entera también de todas estas cosas, y no está el marido aquí, se va y soluciona el problema. Estos niños se van para Francia. Ahora, me tienen ustedes que dar un cargo, un testigo de una cantidad grande de dinero en oro, porque yo no puedo dejarlo soltarlo así por la buena, porque el emperador es el que ha asumido que los niños tienen que quedarse aquí. Bueno, pues 3 años duró sin cumplirse el Tratado de Madrid, porque cuando él regresa a Francia, las cortes francesas le dicen que de lo que ha firmado, nada, que lo que tiene que hacer es decir que fue firmado a la fuerza, que le obligaron a firmar a la fuerza el tratado. Pero bueno, todo eso Carlos V le da lo mismo. Al final llegará lo que se llamó la paz de Cambrai o la paz de las mujeres. Paz de las mujeres, donde al final no tienen más remedio que aceptar lo que se había dispuesto en el Tratado de Madrid del 14 de enero. Y se llama de las mujeres porque lo firmó Luisa de Saboya, que era la madre de Francisco I, y Margarita de Austria, que era la tía de Carlos V, es decir, una hermana de Felipe el Hermoso. Hija de Maximiliano I, como eran los dos. Es un acto, en fin, que refleja, de alguna manera,
que ella no era una mujer tan fría como su marido.